Bueno chicos, ¿cómo andan? Vamos con otro video de financiera, continuando con el tema que nos ocupa, que es la administración del capital de trabajo, como para ponernos un poco en tema. Tengan en cuenta que eh, hemos visto la administración de fondos líquidos, es decir, caja y bancos básicamente, que es el más líquido de todos los rubros que componen el capital de trabajo. Vamos con créditos, ¿sí? Acá tenemos en el apunte que ustedes ya tienen el apartado relacionado con la administración de créditos. ¿Sí? Básicamente en este apunte, que es lo que yo les voy a ir explicando ahora, y después ustedes cuando lo lean ya tienen más o menos la idea, lo que hablamos es justamente de el otorgamiento de créditos a clientes. ¿Sí? Es decir, hoy en día vender a crédito es prácticamente, podríamos decir, una necesidad de cualquier negocio o empresa, ¿correcto? El crédito, es decir, las cuentas corrientes a clientes, ya pasa a ser, como se dice, como van a encontrar ustedes en muchos libros, si bien nosotros lo analizamos desde el punto de vista financiero, en el fondo no es que más que una herramienta de marketing o una herramienta comercial, es decir, una herramienta imprescindible para vender más, una herramienta imprescindible para que mi negocio crezca. ¿Sí? Es muy difícil hoy, salvo que sea un negocio muy chico, un negocio de barrio, un negocio de cercanía, poder tener ventas solo de contado. ¿Sí? Incluso en los negocios de barrio, en las despensas de barrio, se da cuentas corrientes también. ¿Sí? Lo importante es tener una política que dependerá también del tamaño del negocio, si es un poco más eh, sofisticada o no la política de créditos. Por lo general el problema que tienen los negocios chicos es que no tienen política de créditos y después ¿qué pasa? Se terminan clavando porque no les pagan. ¿Sí? Entonces, a tener en cuenta un par de, nosotros lo vemos muy por arriba esto, a tener de cuenta un par de tips, ¿sí? Para eh, administrar el, el tema de las cuentas por cobrar, ¿sí? Que sería eso, cuentas por cobrar por cliente, lo que estamos analizando acá. ¿Correcto? Ustedes en este apunte van a analizar, aparte de lo que estamos diciendo, les habla de, en cierta forma en esta parte, me parece, las, el tema del crédito y un tema muy importante que es la cobranza. ¿Sí? A ver si vamos a poner una hoja en blanco. Esta, ahí. Donde me dice que toda cobranza implica un riesgo, ¿correcto? Nosotros tenemos, vamos a hacerlo bastante más prolijo ahora. Es decir, si nosotros tenemos una política de créditos, evidentemente también tenemos que tener una política de ¿qué? De cobranzas. ¿Sí? Es lógica pura lo que estoy diciendo, los créditos se cobran, ¿correcto? Pero toda política de crédito y por lo tanto toda política de cobranzas implica que una palabra que usamos mucho en financiera que es el riesgo. ¿Sí? ¿Riesgo de qué? Bueno, nosotros podemos tener dos problemas con los créditos. Uno y dos. ¿Sí? Podemos llegar a tener un problema de, ahora que lo escribimos con minúscula, incobrabilidad, ¿sí? O un problema de morosidad, ¿correcto? ¿Qué pasó ahí? Ahí, morosidad. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? La incobrabilidad es la pérdida total del crédito, ¿se entiende? La incobrabilidad, como su nombre lo indica, es cuando el crédito ya no puede ser recuperado. Por lo tanto, contablemente, ¿esto qué me genera? Una pérdida. ¿Sí? Eh, ¿Se acuerdan que hay empresas que hacen previsiones por incobrabilidades? Porque siempre existe la incobrabilidad. En mayor o menor medida el objetivo es reducirla. Pero la incobrabilidad implica un costo para la empresa, porque obviamente, como su nombre lo indica, si el crédito ya no se cobra, por lo tanto, se manda a pérdida. En cambio, la morosidad, que la morosidad es el atraso, en mayor o menor medida, ¿sí? ¿Qué me provoca? Nada, ponele que yo lo cobre, pero tarde. Sí, me provoca problemas.
me provoca por lo general, me provoca desajustes financieros. Es decir, lo que yo pensaba cobrar tal día o tal fecha, lo voy a cobrar mucho más tarde, a veces un poco menos, a veces un poco más, pero quieras o no, esto me va a generar un problema de caja, porque no voy a tener el dinero cuando yo lo esperaba tener. Me va a alargar el ciclo, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, tener en cuenta sobre todo esto, porque la incobrabilidad es como que ya no hay manera de recuperarlo. En cambio, la morosidad implica gestiones ante abogados en algunos casos y costos adicionales que en caso de que nosotros podamos llegar a cobrar al cliente, vamos a tener que tener una política de intereses, de gastos, etc., en la medida que se pueda. En negocios chicos muchas veces, pagame cuando me puedas, pagame cuando puedas, y no hay gastos, terminás perdiendo en el fondo. Con lo cual, la teoría de que el desequilibrio financiero es cada vez más grande es muy importante, ¿sí? Los bancos tienen índices de morosidad que van actualizando, es decir, cuántos de los clientes se están atrasando y cuando pasa ciertos niveles empiezan a encenderse las alarmas, ¿sí? Lo importante a tener en cuenta es la diferencia acá entre incobrabilidad y morosidad. De hecho, la cuenta clientes morosos todavía sigue siendo una cuenta de activo. La cuenta incobrables es una cuenta de pérdida, ¿sí? Por lo general, esto que tiene que ver con la cobranza, ustedes van a leer ahí en el artículo que muchas empresas, sobre todo grandes, obviamente, genera conflictos, ¿no?, entre el área comercial y el área financiera, ¿sí? Porque el área comercial lo que quiere es vender, mientras que el área financiera lo que quiere es cobrar. Y muchas veces esto, que debería ser algo absolutamente común, vender y cobrar, muchas veces no lo es tanto, ¿sí? Muchas veces el área comercial, en tren de vender, vende a cualquiera, vamos a decirlo así, y después se dificulta la cobranza. ¿Y qué pasa? Esto, ¿correcto? Entonces, a tener ojo con vender por vender, ¿sí? Vamos a otra cuestión que ustedes tienen allí en el apunte también, que son las políticas de crédito, ¿sí? Como dice acá, políticas de crédito. ¿Qué pasó? Fíjense, cuando una empresa hace del crédito un factor significativo, estoy leyendo, ¿no? Estoy leyendo acá. Cuando una empresa hace del crédito un factor significativo, es decir, importante, para potenciar la comercialización, que es lo que dijimos recién, se hace necesario que sus directivos definan un conjunto de criterios generales a los que llamamos políticas de crédito. Y acá tenemos que las políticas de crédito van a depender y van a ser muy diferentes dependiendo del rubro al que nos estemos dedicando. Por ejemplo, no es lo mismo vender autos, donde prácticamente todos los autos se venden a crédito, no todos, pero muchos. Acá me habla de especialidades farmacéuticas, artefactos para el hogar, que absolutamente fundamental el crédito en este tipo de rubros, tales así que empresas como Ribeiro, Garbarino, Megatones son prácticamente compañías financieras, ganan más dinero con la venta a crédito que con la venta de contado, ¿sí? La cuota les genera una utilidad bastante superior. Acá podríamos agregar supermercados, que hoy en día, si bien uno va al súper y supuestamente paga de contado, pero a veces hacen promociones con tarjetas de crédito, de descuentos determinados, eso también es una política de crédito. Y todo lo que ustedes puedan agregar. De hecho, aquellos de ustedes que han manejado o trabajado en negocios saben de lo que estoy hablando, ¿sí? Según la etapa del proceso económico, dice acá, no es lo mismo el fabricante, el distribuidor que el minorista, ¿sí? Por lo generante, el fabricante al distribuidor, que se mueven con compras a gran escala, va a tener políticas de crédito. Ya vamos a ver ejemplos. El minorista, dependiendo sí del rubro, puede llegar a tener políticas de crédito o no. Piensen en una empresa distribuidora de cigarrillos. Bueno, el fabricante, que sería la tabacalera, al distribuidor debe haber movimientos de compras enormes, donde debe haber planes de pago, donde debe haber planes de financiación. Ahora, el distribuidor al minorista, que es al kiosco, ahí ya se corta la financiación. Por lo general no hay financiación. Y ni hablar del kiosco al
consumidor final, ¿no? No creo que se pueda comprar cigarrillos en cuotas. Bueno, según el medio geográfico de su clientela, dice acá rural, urbano, sí, puede ser que haya diferencia entre las grandes ciudades y los pueblos chicos, ¿sí? Vamos a ver cómo sigue el apunte. Según la organización comercial, es decir, si la comercialización es masiva, lo que dijimos recién, supermercados, o personalizada, como puede ser la venta de autos, donde la venta es mucho más personal, donde el vendedor y el cliente están en contacto directo, como decimos en la otra materia, comercialización, ¿sí? Con respecto a políticas o ejemplos de políticas, ¿sí? Acá me los vuelve a... Vamos a achicar el tilde que es medio grande. Ahí está. Acá me habla de las posibilidades que pueda llegar a tener una empresa de elegir a la hora de otorgar créditos. Clientela concentrada o clientela atomizada. Atomizada. ¿Qué es esto? Tener pocos clientes o tener un montón de clientes. Esto también dependerá del rubro, ¿sí? A veces no se puede elegir tener muchos o pocos, pero hay empresas que tienden a concentrar sus clientes en poca cantidad, lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas. Ventajas de esto, de tener pocos clientes y todos grandes, ¿cuál sería? Y la facilidad de administración, por ejemplo. Administrar 3 o 4 clientes y con eso mantener mi negocio sería genial para alguien que no le guste administrar 200 clientes. Pero ¿qué pasa? Alto riesgo. Se me cae un cliente y se me cae un tercio de mi negocio, ¿sí? De hecho, yo conozco negocios donde existe un solo cliente. Un ejemplo de eso son muchas veces las autopartistas. ¿Qué son las autopartistas? Son empresas, talleres chicos, por lo general, que fabrican piezas para autos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo un taller donde tengo 3 máquinas y 2 empleados y solo fabrico, qué sé yo, la llanta del Volkswagen Gol, ¿sí? Bueno, eso se supone que es una llanta. Se la vendo y mi único cliente, ¿cuál es? La gran empresa Volkswagen, que está en Córdoba, ¿sí? Todo mi trabajo es fabricar 2 o 3 modelos de llantas para Volkswagen. Volkswagen me las compra porque es como un cliente cautivo, digamos. Solo le fabrico lo que él me pide y me paga todos los meses. Negocio brillante porque el cliente es gigante, seguro, me va a pagar, no me va a clavar, etc. Y yo administro re pocos clientes, uno solo. Ahora, el día que Volkswagen diga me voy del país, vos te quedás sin negocio, ¿sí? Cliente atomizado, algo atomizado es todo lo contrario, cuando vos tenés un montón de clientes. Entonces, esto implica una mayor costo de administración, pero menos riesgo, porque cada cliente es un átomo, de ahí su palabra, ¿sí? Se me cae un cliente o no me paga un cliente y el riesgo es bastante escaso, vamos a decirlo así. Borramos esto. ¿Qué otro ejemplo dice, qué otro criterio para políticas de crédito tenemos en este apunte? Ahí. Acá me dice, atención de recursos propios, ¿sí? Para financiar o alianza con alguna entidad financiera. Es decir, cuando yo financio con mis propios fondos, lo cual es muy complicado, o financio a través de una entidad financiera. Entidad financiera que puede ser bancos, esto lo hacen mucho las fábricas de autos, donde vos sacás un crédito en el banco y con esa plata podés ir a la Ford, a la Renault, qué sé yo, te compras un 0 kilómetro y después le devolvés la plata al banco, ¿sí? O lo que hacemos todos los más chicos, tarjetas de crédito. Vuelvo a repetir, de ustedes que tenga un negocio o haya trabajado o administrado uno, les digo que cada vez es más difícil decir yo no acepto tarjeta. Primero que casi que te obligan las leyes, ¿sí? Y después que la gente cada vez usa más tarjeta de crédito. Bueno, la tarjeta de crédito es un instrumento de financiación. ¿Dónde? ¿A través de qué? De alguna entidad financiera. Donde yo vendo con tarjeta, ¿sí? Cobro primero y después la tarjeta, ¿qué hace? Financia, ¿sí? El cliente le paga la tarjeta y entre la tarjeta y el banco
emisor se financia, se le financia al cliente. Y el comercio no tiene que financiar nada, simplemente sí pagar un pequeño costo que no es tan pequeño, vamos a decirlo así. Vamos a borrar para no ser enchastre. Acá en el tercer punto me habla de definición de la organización jurídica y administrativa y contable para administrar los créditos, es decir, cómo voy a hacer yo para, están sonando los celulares acá, cómo voy a hacer yo para administrar, ¿sí? ¿Qué tipo de, como dice acá, qué tipo de interés voy a aplicar? Obviamente el crédito no puede ser gratis. Si yo doy crédito tengo que cobrar un interés, ¿correcto? Tasas de interés aplicables, si son de mercado, transparentes, intereses punitorios. Bueno, esas son cuestiones más técnicas. Y acá me habla también de qué criterios voy a aplicar en incumplimiento. Es decir, ejecución, que sería cobrar la deuda haciendo un juicio y rematando lo que haya que rematar, o la posibilidad de refinanciación. ¿Qué es una refinanciación? Bueno, me debes 100, me lo debes para mañana, bueno, te doy 2 cuotas de 50. Es decir, dar más plazo, tratar de buscar la vuelta para, en definitiva, cobrar. ¿Qué es lo que hizo Argentina ahora con la deuda externa? ¿Sí? Refinanció. No podía pagar, lo pateó para el 2030. Bueno, eso es otro tema. ¿Está? Ven que hay un montón de cuestiones a analizar a la hora de decidir otorgar créditos. Porque si uno lo hace de manera desorganizada, probablemente se te empiecen a abultar los créditos de una manera que no puedas manejar y eso es dinero que no ingresó. Por lo tanto, es complicado. Es típico problema financiero. Vamos, en el apunte, fíjense que yo acá les puse una flecha. ¿Sí? ¿Ven? Bueno, esto no lo vean, para no volverse loco. Acá, otorgamiento del crédito. Acá seguimos. ¿Sí? En el apunte. Básicamente lo que hablamos acá son los límites de crédito. ¿Sí? Los límites de crédito es hasta cuándo le voy a otorgar crédito a un cliente. Lo que me dice acá no es otra cosa que eso. ¿Sí? Vamos a la hoja en blanco. Vamos a suponer que un cliente determinado, en función de criterios que ya vamos a ver, yo decido otorgarle, qué sé yo. Quiero escribir acá. Espera. Ahí. ¿Por qué es tan chiquito? Vamos más grande. No sé. Este cliente tiene un límite asignado de 20.000 pesos. Eso es un límite de crédito. Es decir que si la persona en cuestión o el cliente en cuestión me lleva retirado de mi negocio 18.000 pesos y todavía no pagó porque digamos está dentro de los plazos y decide, bueno, te llama un día y te dice, por favor, necesito que me envíes no sé, 5.000 pesos de mercadería. Chiquitito quedó. 5.000, ponele. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Se pasó o no se pasó? 18 más 5, 23. Límite de crédito 20, te dicen no. Primero cancela algo de acá y después te mando esto. ¿Se entiende? Eso es un límite de crédito. Cuando vos le fijas una capacidad máxima en función de qué. Y bueno, acá dependerá también del tipo de negocio. Es decir, las empresas grandes, los bancos, son muy, digamos, celosos de este tipo de información, es decir, de este tipo de límites. Vamos a poner acá, límite de crédito, porque es tan grande. Por lo general, existen dos tipos de límites de crédito. ¿Sí? Así era. Tenemos lo que se suele llamar riesgo puro. ¿Sí? Riesgo puro y un segundo límite de crédito, que ya vamos a explicar, ¿no? Que damos en llamar riesgo técnico. ¿Sí? El riesgo puro
podríamos decir que es una estimación, algo mucho más, digamos así, cualitativo, ¿correcto? Donde a través del conocimiento del cliente, estimaciones, historial del cliente, si el cliente sabemos que es bueno o no lo es. Ahí, oh, shit. Ahí, ahí, ahí está. Esto es muy utilizado por lo general en los negocios más chicos, ¿sí? Donde el límite no está tan fijo, donde lo hacemos en función de la cara del cliente porque lo conocemos, etcétera, etcétera. El segundo límite, por eso decimos que es cualitativo. El segundo límite es el riesgo técnico, y el riesgo técnico es el utilizado por muchas grandes empresas, sobre todo mayoristas, que le venden a minoristas, ¿sí? Y tiene que ver ya con cuestiones, obviamente, en contrapartida con lo anterior, cuantitativas. Y acá muchas, uy, ¿qué puse ahí? Cuantitativas. Esto es muy utilizado por los bancos, por ejemplo, donde para prestarte dinero te piden información acerca de algo que nosotros ya vimos. Vamos con este caso, vamos a seguir con el riesgo técnico, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando nosotros en las unidades anteriores hablábamos de índice de liquidez, ¿sí? Hablábamos de índice de endeudamiento, hablábamos de, ustedes se acordarán, hablábamos de solvencia, etc. Ahí tampoco dice endeudamiento, no importa. Y un montón de índices que determinaban si la empresa era capaz de pagar sus deudas, era capaz de si era solvente, etcétera, etcétera. Bueno, toda esa información que ustedes decían para qué servirá, muchas veces es pedida por bancos y empresas grandes para otorgar montos de crédito desde el punto de vista técnico, ¿sí? Lo que buscan hacer por lo general los bancos, sobre todo los bancos, es analizar lo que los bancos llaman, esto lo voy a escribir así, la capacidad de repago. ¿Qué es la capacidad de repago? Bueno, tratar de definir o tratar de ver cuál es la capacidad que tiene la empresa para generar ingresos y en función de eso determinar la capacidad que tiene de pagar sus deudas. Algo tan simple como eso, que en términos personales, es decir, cuando ustedes van y sacan un crédito o quieren sacar un crédito o sacar una tarjeta y demás, lo que tienen que hacer es, yendo a la situación personal, ¿no es cierto?, para entenderlo mejor, demostrar cuáles son sus ingresos, porque nadie te va a prestar si vos no tenés ingresos para pagar. Por lo tanto, vos demostrás cuáles son tus ingresos, que por eso cuando le piden recibos de sueldo, le piden demostraciones de monotributo, etcétera, es para determinar cuáles son sus ingresos reales, o por lo menos declarados, ¿sí? En función de eso, si a vos te van a dar un crédito y ese crédito implica una cuota, esa cuota tiene que estar en relación directa con tu capacidad de ingresos, ¿sí? Si vos tenés ingresos por 10.000, ¿correcto? Y resulta que estás pidiendo dinero y la cuota del plan que vos estás pidiendo, del crédito, es de 5.000, por ejemplo, no te lo van a prestar. ¿Por qué? Porque se supone que nada, esto es una regla general de los bancos, por lo general, o de las tarjetas de crédito, etcétera. Se supone que vos nunca vas a poder pagar más del 25% de tus ingresos en un crédito, en una cuota, perdón. La cuota nunca puede superar el 25% de tus ingresos. Si vos ganás 10.000, te van a prestar hasta que puedas pagar 2.500 por mes. ¿Y por qué si yo puedo pagar más? No, porque se supone que uno en la desesperación por ahí agarra cualquier cosa y después no lo puede devolver. Pero se supone también, en base a la estadística, que una persona que tiene 100 de ingresos necesita por lo menos de esos 100, 75, o sea, el 75% para vivir. No puede endeudarse en una cuota que represente más de la mitad de sus ingresos porque sería como
como un salvavidas de plomo. Vos se lo das y se hunde hasta el fondo del mar. ¿Sí? Entonces, como último punto de este video, que estamos hablando de créditos, les quiero mostrar algo, una herramienta que está al alcance de todos a la hora de manejar un negocio grande, chico y demás, y que muy pocos la conocen, los que están en los comercios sí la conocen, pero esto es el mail que tiene que ver. Que tiene que ver con la página del Banco Central. El Banco Central, yo acá tengo una captura de pantalla, donde el Banco Central tiene una página, ¿sí? De información, donde ustedes agarran el quit del cliente que les quiere pedir un crédito o algo, y les tira les botonea literalmente toda la información que tiene esa persona ante el sistema financiero. Si la cosa está bien, no pasa nada. Si la cosa está mal, pasa de todo. Por ejemplo, acá tenemos, esto es real, no es internet porque yo lo hice como captura de pantalla, pero vamos a suponer que viene un cliente al negocio de ustedes, sea el cliente que sea, y les dice, ¿te puedo pagar con este cheque? Bueno, vos agarrás el cheque y mirás que esto, el quit, que es información del cheque. Y en esa página entras y te va a decir, en el siguiente cuadro, el monto, fíjense, de deuda se encuentra expresado. Este es el nombre de la sociedad. Supuesta, NN, puse cualquiera. Esto, NN, es inventado por mí, obviamente. Pero estos datos son reales. Estos datos son reales. ¿Qué me tira? Entidad, es decir, ¿a qué entidad le debe NN? ¿De dónde viene la deuda? 6 del 16, esto es viejo, ¿no? Dejemos este 5 para más adelante. ¿Cuánto debe? 203.000 pesos, expresado en miles. ¿Sí? Días de atraso, acá dice no aplicable, pero acá dice 874. Acá me habla de otra deuda al Banco Galicia. ¿Por cuánto? 60.000 pesos. O sea, me tira la información de lo que el tipo debe, a quién le debe, cuánto debe y si está atrasado o no. Y lo más importante, la situación. Este numerito. Esto es lo que hay que mirar. La situación va de 1 a 6. ¿Sí? Si ustedes ven que el tipo está en situación 1, es situación normal. Así deba 2 millones de dólares, a mí no me importa. Si el tipo paga esa deuda, y acá me figura situación 1, el tipo es confiable. ¿Se entiende? Situación 2, con seguimiento especial. O sea, semáforo amarillo, guarda con este, guarda con este. Ya tiene un par de atrasos. Situación 3, con problemas. Yo a este ya no le acepto un cheque, ¿sí? Para evitarme problemas, porque el tipo ya tiene problemas. Situación 4, alto riesgo de insolvencia. Al horno, ¿sí? Ya está complicadísimo. Situación 5, irrecuperable. Al horno con papas y chimichurri. Ya está al horno total. Es decir, acá es el ejemplo este, ¿ven? Situación 5. Este tipo, ¿qué significa? Que estas deudas que me figuran acá, que pueden ser mucho o poco, no importa, el tipo no las está pagando y ya fue declarado seguramente incobrable y ya debe tener 25 abogados encima, embargos, juicios, etc. Situación 6 no vi nunca, sinceramente. Es irrecuperable por disposición técnica. Lo más difícil que vi yo, que siempre hago esto cuando me traen un cheque, es 1, obviamente, que sería lo normal, y 4 y 5. 2 y 3 vi poco, porque es como la nada misma. 4 y 5 sí. 4 y 5 vi muchos. Y a esos no acepten cheques que vengan con este tipo de calificación del Banco Central, porque van a tener problemas. Tarde o temprano van a tener problemas. ¿Sí? Y después me tira la central de cheques rechazados. Es decir, si esa cuenta que ustedes están investigando tiene cheques que no han sido pagados y el banco los rebotó. Fíjense que este tiene para todos los gustos. El número de cheque, la fecha, el monto del cheque, por qué fue rechazado, o sea, sin fondos, fecha de pago de cheque, la multa fue pagada o no, acá dice impaga, etcétera, etcétera. Fíjense. Y al final me hace, creo que un resumen, donde dice,
el tipo este tiene 35 cheques rechazados, o sea, tiene la cuenta cerrada, por un monto de 1.000.000 y pico. Y acá sigue repitiendo, ¿ve? Cantidad, monto, cantidad, monto. Total de cheques rechazados, 1.300.000. Total de cheques abonados, o sea, el tipo después, tarde, pero después los cubrió. Igual no todos. Le rechazaron 35 y alcanzó a cubrir 26 con atraso. ¿Sí? Fíjense si podemos, para terminar este video, yo acá lo tengo, creo que lo tengo, acá, bancos, fíjense. Banco Central de la República Argentina. Ahora estoy haciendo no voy a poner ningún quit, porque no tengo ningún quit a mano. ¿Sí? Esta es la página del Banco Central, una página horrible. ¿Sí? Acá dice el BCRA y vos, creo. Ahí está. Y acá dice consulta. ¿Ven? Central de deudores. Ahí está. En Central de deudores, ¿yo qué tengo que poner? El típico, no soy un robot. El quit, consultar, y me va a salir todo lo que recién puse. O sea, en 2 minutos ustedes pueden cubrirse mínimamente. El dueño de un pequeño negocio puede cubrirse mínimamente de no aceptar. Sobre todo esto, ¿para qué se hace? Para gente que viene con cheques, ya sea propios o de terceros, o sea, cheques que le dieron. Mirá, me dieron este cheque reciente, ¿lo puedo pasar a vos? Que es bueno el cheque, es bueno, todos te dicen que es bueno. Bueno, dale, préstamelo. Yo lo agarro, abajo está el quit del firmante del cheque, que a lo mejor no es el mismo que te está pagando a vos, sino que él lo recibió y te lo está pasando, a lo mejor de buena fe. Y vos te pones el quit acá donde yo estoy ahora en este momento, acá, donde dice ingrese el quit a consultar, pongo el quit del cheque que me están trayendo y ahí me tira toda la botoneada que vimos recién. Si el tipo debe, a quién le debe, cuánto debe, o sea, ahí están todas las deudas al sistema financiero, básicamente bancos y tarjetas. Y el estado de esa deuda. Si el tipo tiene un montón de deuda, pero la viene pagando, es decir, está en situación 1, ¿cuál es el problema? Mejor. Cuando el tipo dice no tiene deuda, a mí me da más duda que cuando tiene deuda y la está pagando. Ahora, si dice situación 5, huyan. Devuélvale el cheque a la persona y dígale no, este cheque no me sirve porque hay un alto riesgo de incobrabilidad. ¿Estamos? Prueben acá con los quits de algún amigo o los de ustedes a ver si tienen deuda y va a salir. Yo ahora no puedo poner el mío porque no le debo nada a nadie, gracias a Dios, y en este momento no tengo a mano ninguno para ver, pero bueno, en definitiva, cuando ustedes ponen esto, la información que les sale es esta, ¿sí? Lo que vimos recién. O, en muchos casos, te dice no existen deudas, no existen cheques rechazados y la página es re aburrida porque no te botonea nada, ¿sí? Bueno, se hizo largo como debe ser, como siempre. Después seguimos en otro video con la administración de stocks. Nos vemos en el próximo.